Cuando yo era pibe, en mi casa familiar, una casa sencilla, que primero fue de mis abuelos, luego de mis padres, de mi hermana y mía. Una casa de un barrio de Buenos Aires, de la capital, un barrio de gente trabajadora, un barrio sencillo. Había un piletón, se le decía, de cemento, en el cual fundamentalmente mi abuela, Elena, sobre una tabla, así con una superficie con unas rayas, qué sé yo, no sé cómo describirla, bueno, una tabla de lavar. Mi abuela con un jabón amarillo le daba la ropa, lavaba la ropa con agua fría, porque no teníamos agua caliente en la casa. Aunque suene tan extraño, esto ya era un avance, porque antes de eso, y aún en esta civilización tan perversa en tantos aspectos, tan inmoral en tantos otros, todavía sucede esto que voy a contar. Antes de este piletón con el agua, aunque fuera fría, pero el agua dentro de la casa, ya era un avance respecto de lo que sucedía antes, y que, insisto, sigue sucediendo en muchos casos, donde las mujeres iban con el fuentón, con la ropa para lavar, a un arroyo o a una canilla comunitaria. Esto sigue sucediendo, aunque parezca una barbaridad, porque es una barbaridad. Bueno, entonces el piletón, donde mi abuela lavaba la ropa familiar, en la tabla de lavar, era un avance. Pero luego vino el lavarropas, en buena hora. Entonces, ¡bum!, ya no se lavaba más al pie del piletón, se lavaba la ropa en el lavarropas. Pero después había que planchar la ropa. Bueno, después empezó a aparecer un tipo de prenda, me acuerdo de las camisas Lavilisto, que no era necesario plancharlas. Y ya hoy ni hablar, ¿viste? Porque de aquel trabajo de planchar el pantalón con la rayita perfecta, las camisas, bueno, ahora, qué sé yo, aparecen estos pantalones que ya se venden rotos, entonces uno ve con disgusto, por lo menos yo lo veo con disgusto, a, qué sé yo, deportistas o cualquiera, gente de mucha plata, artistas que aparecen en una imagen con un pantalón que ya se compra roto, disfrazándose de pobre. Bueno, la plancha, primero el lavado lo sacamos, la plancha la sacamos, y así fueron apareciendo distintas cosas, ¿no?, en una línea de progresión hacia un mayor confort. Hace rato que existen, y sobre todo en nuestros vecinos del norte, pero en muchos lugares también en nuestro país, en la Argentina, unos aparatitos que son sustitutivos de la escoba, del escobillón, y que recorren autónomamente el piso de la casa y se llevan todas las cosas que habría para barrer. No hace falta barrer, ni escobillón, ni escoba, ni pala, ni agacharse. El aparatito lo hace. Otro progreso más. Le pongo entre comillas, pero es progreso. Así se lo llama. El aparatito que barre para que no barran las personas. Y siguen sucediendo cosas. Entonces, después aparece, más recientemente, pero no tanto, unos sillones muy confortables que a la hora de que te tenés que levantar, el sillón se inclina y te facilita la incorporación. No tenés que hacer ningún esfuerzo, el sillón te levanta. Y más actualmente, lo que llaman inodoros inteligentes. Lo voy a tratar de decir con cierto decoro esto, porque no es muy... es medio... bueno, que cuando vos abrís la puerta del baño, el inodoro, que es inteligente, ya levanta la tapa por sí mismo, y
pones luces tenues para que no te despabiles y después haces lo que fuiste a hacer y el inodoro te higieniza, etcétera, etcétera. Todavía no sabe darte el besito de las buenas noches, pero en cualquier momento lo va a poder hacer. Inodoros inteligentes, sillones inteligentes, barredoras inteligentes. Y ahora en estos días, una empresa que se dedica a este tipo de artefactos ya está mostrando sus avances en lo que sería, lo llaman un humanoide, un robot con una figura humanizada en alguna medida, que va a hacer las cosas de la casa sin que vos te tengas que molestar. Lavar los platos, bueno, ya existe, antes de todo esto ya estaba el lavaplatos, ya no tenés que lavar los platos. Los metés en un aparato que te lava los platos. No sé si te los seca, pero que te los lava, te los lava. Bueno, todo esto es toda una línea de desarrollo para una vida más confortable. Una cosa más habitual, una máquina a la cual vos le metés la harina, no sé, el agua, supongo que la levadura, la encendés y te saca el pan ya amasado, y me parece, yo no la tengo, pero bueno, más o menos, hasta donde sé, ya sale el pan cocinado incluso. Y ya no tenés que ponerte a amasar el pan. Entonces, dejamos de hacer todas estas cosas en orden a un mayor confort y nos empezamos a entumecer. Si no haces, si no barres, si no pasas, si no te agachás para levantar la basura con la palita, si no, qué sé yo, si no haces el mínimo esfuerzo para incorporarte del sillón, si no haces cada vez menos, si haces cada vez menos cosas, si no haces nada, y te empezás a entumecer, entonces en compensación te vas al gimnasio y tratás de recuperar un poco de esta cosa sedentaria en la que te fuiste metiendo, ¿no? O salís a caminar, porque si no caminas dentro de la casa para hacer las cosas básicas, elementales de una vida doméstica tradicional, digámoslo así, con todo respeto, para que nadie se ofenda, y bueno, tenés que salir a caminar, ¿qué vas a hacer? Mi abuela, ni mi mamá, ni mi papá iban al gimnasio. Mi viejo, que era carpintero, tenía unos brazos así de darle al serrucho. ¿Qué gimnasio? Pero acá hay algunas cositas para señalar. Además de este contexto que ya está claro en qué dirección va mi pensamiento sobre estas cosas, ¿no? Cuando uno amasa el pan, toda esa actividad corporal e incluso mental que le pone al amasado tiene un objetivo, que no es uno, es el pan. Uno hace todo eso en función de un propósito, de un objetivo que quiere lograr, que es el pan, para comer, mejor aún, para compartir. Cuando uno va al gimnasio y agarra los aparatos esos para trabajar los bíceps, los tríceps, no sé qué cosa más, lo que está haciendo es algo para sí, para su cuerpo. Y aunque suene un poco exagerado, este culto al propio cuerpo está en orden a cierta cosa narcisista. No estoy juzgando a nadie, ¿eh? Yo soy la persona menos indicada para juzgar a las personas. Estoy hablando de criterios, de conceptos, de observaciones. ¿Por qué traigo todo esto? En estos días, acá en nuestra provincia en Chubut, se desató, y en buena hora, bienvenido sea, el debate sobre el uso de la tecnología en las escuelas, en las aulas, particularmente el uso de los celulares, pero no solo de los celulares. Yo creo que hay que hacer un poco más extensivo el tema
de someterlo a un debate, de no tomárselo así como algo con cierta naturalidad. Bienvenida a toda la tecnología. Momentito, momentito. Porque nada es absoluto. Hay matices, y esos matices merecen una reflexión. Esto, ya lo comenté anteriormente, ha sido elaborado y ha sido de alguna manera resuelto con decisiones en otros lugares, en otros países, incluso, si no me equivoco, en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, en muchos países, Finlandia, Suecia, Israel, muchos países del primer mundo, del mundo desarrollado, ya han tomado posición sobre este tema. Pero acá está en debate. Y hay algunas cositas que yo creo deben reflexionarse. La actividad que se pone en acción cuando uno escribe, para dar pocos ejemplos, no, y dejar planteado el tema como para que cada quien haga su propio desarrollo. Insisto, cuando uno escribe de manera manuscrita, se ponen en acción cuestiones muy importantes. Por ejemplo, tomar el lápiz, la lapicera, lo que sea. De esta manera, en lo que se llama la pinza fina, implica una función muy evolucionada. Ajá, tuve que pausar un poquito porque debe ser el horario, apareció mi vecina la gatita que viene a desayunar, así que bueno, disculpe. Decía que la pinza fina implica una función muy evolucionada, tanto desde el punto de vista filogenéticamente como especie, como ontogenéticamente, como la persona, porque reúne en un gesto muy delicado el dedo índice, el más sensible, y el dedo pulgar, el más dinámico, el que tiene mayor movilidad. Esto no es solamente una cuestión práctica, esto implica un desarrollo y pone en juego, pone en acción funciones superiores desde el punto de vista neurológico, que no es mi tema, hasta acá llego, otros lo mejorarán, lo profundizarán. Y la aprehensión, la fuerza que se le da al instrumento, al lápiz o al virome sobre el papel, el movimiento, todo esto hace a funciones superiores de la actividad humana, que no son equivalentes a apretar una teclita, aunque sea digital, un teclado digital, un botoncito, no son equivalentes. Están en otro orden, y lo primero es de un orden superior, de mayor complejidad. Esto, sin entrar además, lo que ya es recontra dicho, de la elaboración de un texto, una redacción, que no puede ser sustituido por el mensajito breve, donde incluso no se tiene en cuenta la ortografía. Bueno, este contrapunto entre la tecnología y lo tradicional, en este caso la escritura manual, que hoy está, yo creo, muy perdida. Yo no sé cuánta gente, chicos y grandes, escriben de manera manual, sobre un papel, ¿no? Este contrapunto es algo que debe ser sometido a un debate, una reflexión y un debate abierto, sincero, amplio, sin límites, sin temores a descalificaciones. Por ahí, y bueno, va a decir, este es un dinosaurio. Bueno, soy un dinosaurio, sí, claro. Soy viejo, por gracia de Dios. No tener miedo a descalificaciones, no. Y esto para generalizar el tema de que no siempre lo que es más práctico es más útil, y mucho menos más valioso. La validez no siempre está asociada a lo confortable. En 1970, un dúo
de lo que era el rock nacional, se llamaba canciones de protesta. Pedro y Pablo sacó una canción a la que llama, 1970, La Quimera del Confort. Y en una parte yo acá le estuve anotando, porque si no, yo la conozco, hasta la podría cantar si fuera un poco más cara dura, ¿no? Dice: mirando al sol y a su calor, pensé evadirme en este mundo gris, donde no hay sol, sino un confort que nace al norte y se pone al sur. Yo se las recomiendo, a los que ya la conocen, que la vuelvan a escuchar. Muy linda canción. Pedro y Pablo, 1970, La Quimera del Confort. Y a los más jóvenes que están por ahí con la costumbre de otro chingui chingui, y bueno, dense la oportunidad de escuchar aquella música que no solamente era ruido, batifondo, sino que era una corriente artística, musical de nuestra época, de nuestra generación y de nuestro país. Pedro y Pablo, argentinos, ¿no? Y que estaba señalando esto, ¿no? ¿Qué es una quimera? Es una meta imaginaria y no verdadera que uno persigue, ¿no? La quimera del confort, como que todo lo confortable por su practicidad y por su comodidad, esto quiere decir confort, por ser cómodo, es bueno y es oportuno. Entonces, debatir esto en el terreno de lo escolar, que es nuestra temática de este espacio, creo yo es muy importante. La pertinencia o no del telefonito en la tarea escolar. Pertinencia o no. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿En qué sí y en qué no? Los libros. Acá también hay un contrapunto entre el libro tradicional, físico, y el libro digital. No es lo mismo. No digo que oportunamente no sea útil disponer de una lectura en una de estos aparatos, en una tablet o lo que sea, en una computadora, en un teléfono, para leer párrafos de un libro. Pero la manipulación del libro, la relación cuerpo a cuerpo con el objeto, la actitud, no es equivalente a la lectura virtual, y mucho menos a lo que hoy se conoce como audiolibro, donde ni siquiera hay que leer, y volvemos a una suerte de infantilismo, cuando nuestros mayores éramos chiquitos y nos leían un cuento para dormirnos, para entretenernos, ¿no? Y todas estas cosas deben ser reflexionadas. Y bueno, buscar, esto no quiere decir que uno no pueda recurrir a buscar un texto. Yo lo hice hace un rato para rememorar y no equivocarme con la letra de La Quimera del Confort de Pedro y Pablo. Esto no quiere decir anular estos recursos, ni tampoco volver a la época de mi abuela, lavando al pie del piletón la ropa, con agua fría para colmo. No, está bienvenido el lavarropa. Muchas cosas de estas deben ser bienvenidas, pero ubicándolas en su lugar. Todos marchan enfilados, dice Pedro y Pablo, ¿no? La quimera del confort. Yo me siento más humano y me voy detrás del sol, dice la canción. Insisto, escúchenla, presten atención, ¿no? No enredarse en esta absolutización de la tecnología, que el medio es el mensaje, dijo el filósofo de la comunicación McLuhan en el siglo XX. La tecnología no es solamente lo práctico, tiene otros condimentos que inciden en nuestra vida, en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de relacionarnos. Y en muchos sentidos
corremos el riesgo de deshumanizarlos y parecernos un poquito al humanoide ese que están queriendo poner en circulación estos empresarios, ¿no? Bueno, les dejo un abrazo, como siempre. La Quimera del Confort, Pedro y Pablo. Canciones de protesta. Chao.